El teorema de Tales. Objetivo: aplicar el teorema de Tales en la resolución de problemas y ejercicios extraídos de la cultura cotidiana o sistematizada. Tales de Mileto. Nació en Mileto, Grecia, alrededor del año 624 a.C., hijo de Xamyes y Cleobuline. Fue ingeniero, filósofo, comerciante, matemático y científico. Logró calcular la altura de las pirámides de Egipto mediante la comparación de las sombras que proyectaban con la sombra de una vara clavada en el suelo. Se cree que predijo un eclipse del Sol en el año 585 a.C. Uno de los aportes importantes de Tales de Mileto es el teorema que lleva su nombre, el teorema de Tales. Establece la relación entre los segmentos correspondientes cuando tres o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales. El trazo de rectas paralelas tiene gran importancia. Una de las primeras aplicaciones geométricas se basó en la observación de los rayos del Sol que son paralelos. Este hecho sirvió a Tales para efectuar medidas que hasta entonces parecían imposibles. Explicación del teorema de Tales. Cuando la ciudad de Mileto, situada en la costa griega, iba a ser atacada por los barcos enemigos, los soldados recurrieron a Tales. Necesitaban saber a qué distancia se encontraba una nave para ajustar el tiro de sus catapultas. El genio matemático resolvió el problema sacando una vara por la cornisa del acantilado, de tal forma que su extremo coincidiera con la visual del barco. Conociendo su altura, lo del acantilado A y la longitud de la vara B, calculó sin dificultad la distancia deseada, X. Parece sencillo, ¿verdad? Observa que ahora tenemos dos triángulos, de tal forma que al ser sus lados proporcionales podemos establecer la siguiente igualdad. Observemos el triángulo pequeño y el triángulo grande. Son triángulos semejantes. He aquí esta relación. H es AB, o sea, la altura y la distancia de la varita. Esto es igual a A más H. A más H. O sea, todo este lado del triángulo grande. Y nos preguntan por este lado del triángulo grande. Ese lado es la distancia que hay desde la orilla hasta el barco. ¿Qué se ha formado aquí? Una razón y otra razón. Y cuando hay dos razones iguales, significa proporción. De esta forma consiguió calcular el valor de la distancia X. El resto de datos ya los conocía. Según narra Heródoto, Tales calculó la altura de la Gran Pirámide de Keops, situada en Giza, la más antigua de las 7 maravillas del mundo. ¿Cómo lo hizo? Usando su teorema. El gran sabio pensó que en el momento que su sombra midiese lo mismo que él, los rayos del sol formarían un grado de 45 grados, con la cima de la pirámide y con su cabeza. Y por tanto, en ese preciso instante, la altura de la pirámide sería igual a la sombra. La altura de la pirámide. La altura del joven, de la persona. Aquí hace un ángulo y ese ángulo es igual a este ángulo. Tenemos la distancia que hay de la sombra. Entonces, Tales hizo investigaciones al respecto y lógicamente que obtuvo buenos resultados. Sigamos explicando.
puesto que los rayos del Sol inciden paralelamente sobre la Tierra. Los triángulos rectángulos determinados por la altura de la pirámide y su sombra, y el determinado por la altura del bastón y la suya son semejantes. Rayos solares, la pirámide y el otro triángulo con la altura de la persona. Aquí vemos muy bien la altura de la pirámide y su sombra. Vemos la altura del señor o del bastón y su sombra. He aquí un ejemplo que diariamente observamos generalmente en las casas campesinas. En la parte de atrás, vean, miren, la madera tiene esta misma forma de las líneas rojas. Ese es el teorema de Tales. Si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos transversales, los segmentos de las transversales determinados por las paralelas son proporcionales. Aquí está AB paralelo a CD. AB paralelo a CD. Y CD es paralelo a EF. Entonces, AC es ACE, como BD es ADF. Algunas relaciones que se pueden establecer. A es AB, como C es AD. Y observen, la línea L, o el segmento L, es paralelo a M, y M es paralelo a P. Ejemplo, L es paralelo a M y M es paralelo a P. Y tenemos estas medidas. El resultado sería el siguiente. 5 es a 15, porque son proporcionales, y 6 es a 18. Hacemos las operaciones respectivas, antecedentes y consecuentes. Recuerden, hay que hacer esta multiplicación y hay que hacer esta multiplicación. Y entonces, he aquí el resultado. El resultado es una razón de 1 es a 3.